El aroma a resina de pino, barniz antiguo y cola de carpintero impregnaba cada rincón del pequeño estudio de Elena Soler, un refugio de techos altos y paredes de ladrillo visto situado en el corazón del barrio de las Letras, en Madrid. Era un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido, lleno de estantes que albergaban caballos de madera con la pintura desconchada, muñecas de porcelana con miradas melancólicas y soldaditos de plomo que esperaban recuperar su antigua gloria bajo las manos expertas de la joven. Sin embargo, la paz del taller se vio abruptamente interrumpida cuando un sobre de color crema, con bordas doradas y un aroma a perfume francés excesivamente caro, aterrizó sobre su mesa de trabajo, justo al lado de un aviso de desahucio que brillaba con la frialdad de una sentencia de muerte. Elena observó el nombre de Paloma de la Torre en el remitente. La mujer que no solo había plagiado sus diseños de restauración para su propia línea de decoración de lujo, sino que también le había robado a su prometido apenas un año atrás. Parece que el destino tiene un sentido del humor bastante retorcido, abuelo, enviándome una invitación de boda justo cuando el banco ha decidido que este lugar ya no nos pertenece por derecho, susurró Elena, sintiendo un nudo de amargura en la garganta mientras sus dedos, manchados de pigmento ocre, acariciaban el papel rugoso del aviso legal que amenazaba el legado de 3 generaciones de artesanos Soler. El sonido rítmico de la lluvia golpeando contra el viejo tragaluz de cristal reforzaba su sensación de aislamiento, creando una atmósfera sombría que contrastaba con la opulencia que emanaba de la invitación de boda de su antigua mejor amiga. Elena sabía que no podía permitirse el lujo de llorar. Cada minuto de su día estaba dedicado a la minuciosa tarea de devolver la vida a objetos que otros consideraban basura. Una habilidad que su padre le había enseñado antes de marcharse una tarde soleada para no volver jamás. Mientras intentaba concentrarse en el mecanismo interno de un carrusel de madera del siglo XIX, la puerta del estudio se abrió con un estruendo, dejando entrar una ráfaga de aire frío y la presencia imponente de Rodrigo Valenzuela, el CEO de la empresa de logística más importante del país y técnicamente el dueño del holding que alquilaba su espacio. Rodrigo era un hombre de una elegancia gélida, con un traje de 3 piezas que probablemente costaba más de lo que Elena ganaba en 6 meses y un cronómetro de oro en la muñeca que parecía dictar el ritmo de cada latido de su corazón. Soler, el informe de impacto logístico para la nueva terminal debería haber estado en mi despacho hace exactamente 40 minutos, y no tengo por costumbre desplazarme hasta estos barrios olvidados para reclamar lo que se me debe por contrato, declaró Rodrigo, cuya voz profunda y autoritaria cortaba el aire como un bisturí de precisión. Elena se giró lentamente, limpiándose las manos sucias de pintura y grasa en su delantal de lona, mientras sus ojos oscuros chispeaban con una mezcla de indignación y humor ácido que solía desconcertar a sus clientes más sofisticados. Observó la figura impecable de su jefe, notando la ligera tensión en su mandíbula y el brillo de irritación en su mirada gris, una vulnerabilidad que él intentaba ocultar tras una máscara de eficiencia corporativa absoluta. Si su preciado informe no ha llegado, señor Valenzuela, es porque he estado demasiado ocupada intentando que la historia de este barrio no sea demolida por sus excavadoras o por las deudas que su propia entidad ha inflado sin piedad, respondió ella, dejando el carrusel sobre la mesa con una firmeza que hizo que las pequeñas figuras de madera tintinearan. En ese preciso instante, Elena recordó el video que se había vuelto viral esa misma mañana. Rodrigo Valenzuela, el heredero del imperio,
perdiendo los papeles y tratando con una arrogancia desmedida a un empleado de limpieza frente a las cámaras. Era una crisis de imagen que amenazaba una fusión multimillonaria, y Elena, en un impulso de desesperación y audacia, vio una salida que era tan ridícula como necesaria. Usted necesita ser visto como un ser humano con sentimientos, y yo necesito que este taller no sea clausurado el próximo lunes. Propongo un trato que salvará su reputación y mi techo, si es que tiene el valor de ensuciarse un poco las manos en el proceso, disparó ella, desafiándolo con la mirada. Rodrigo frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho mientras sus ojos recorrían el caos creativo del taller, deteniéndose un segundo más de lo necesario en el aviso de desahucio y luego en la lujosa invitación de boda de Paloma. Como un estratega que analiza todas las variables de un campo de batalla, comprendió de inmediato que la joven restauradora no estaba bromeando y que su situación era tan precaria como la de su propia imagen pública ante el Consejo de Administración. Me está sugiriendo seriamente, Elena, que participe en una farsa social para que el mundo crea que tengo una pizca de empatía a cambio de condonar una deuda que es legalmente irrecuperable para ti en este momento, preguntó él, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y una curiosidad naciente que no quería admitir. Ella asintió, acercándose a él hasta que el olor a mofeta y barniz chocó frontalmente con su fragancia de sándalo y cuero caro, creando una tensión eléctrica que parecía hacer vibrar las estanterías del local. No, quiero solo un acompañante, Rodrigo. Quiero que seas mi prometido en la boda del año, que me ayudes a entrar en ese resort de la Costa Brava y que Paloma se atragante con su propio orgullo al ver que no solo he sobrevivido a su traición, sino que he prosperado junto al hombre más poderoso y, supuestamente, enamorado de España, sentenció ella con una determinación que recordaba a las heroínas de las novelas de Isabel Allende que tanto solía leer durante las noches de soledad. El silencio que siguió a la propuesta fue tan denso que Elena pudo escuchar el tic-tac constante del reloj de Rodrigo, una cuenta atrás que parecía marcar el inicio de una alianza peligrosa entre dos mundos que nunca deberían haberse mezclado. Rodrigo se tomó un momento para observar el carrusel que ella estaba reparando, notando por primera vez la delicadeza con la que Elena había reconstruido la oreja de un caballo de madera, una atención al detalle que hablaba de una integridad que él rara vez encontraba en sus salas de juntas. Aceptaré bajo la estricta condición de que todo se rija por un contrato legal de confidencialidad y una serie de reglas de conducta que no admitirán desviaciones sentimentales ni improvisaciones absurdas fuera de las cámaras, declaró finalmente él, recuperando su tono de mando pero con un brillo de complicidad que Elena no esperaba encontrar. Sacó su teléfono móvil y con una rapidez quirúrgica canceló sus reuniones de la tarde, dándose cuenta de que aquella restauradora de juguetes rotos era la pieza que faltaba en su tablero de ajedrez corporativo para neutralizar el ataque mediático que sufría. Empezaremos mañana mismo con las lecciones de cómo ser una pareja convincente. Espero que seas tan buena actriz como lo eres restaurando estas reliquias inservibles, porque si fallamos, el precio que pagaremos será mucho más alto que el alquiler de este anticuado local, añadió, antes de salir del estudio bajo la lluvia, dejando a Elena con el corazón latiendo a 1000. Por hora, a la mañana siguiente, Elena se encontró caminando por los pasillos minimalistas de la sede central de Valenzuela Logística, un edificio de cristal y acero que parecía diseñado para hacer que cualquier ser humano se sintiera pequeño e insignificante frente al poder del capital. Llevaba puesto su mejor traje de chaqueta,
aunque se sentía fuera de lugar entre secretarias de tacones infinitos y ejecutivos que hablaban en siglas que ella apenas comprendía, pero se recordó a sí misma que el destino de la prensa de su abuelo dependía de su capacidad para no dejarse intimidar. Al entrar en el despacho de Rodrigo, lo encontró revisando una serie de carpetas con una concentración feroz, rodeado de pantallas que mostraban gráficos de bolsa y rutas de transporte global que parecían venas recorriendo el planeta. Bienvenida al centro de mando, Elena. Aquí es donde redactaremos las cláusulas de nuestro amor y donde aprenderás que para la élite de este país, la verdad es simplemente una narrativa bien estructurada que se vende al mejor postor, comentó él sin levantar la vista, señalando una silla de cuero que se sentía demasiado cómoda para ser real. Sobre la mesa descansaba un documento de 20 páginas que detallaba cada aspecto de su supuesta relación, desde cómo se conocieron en una subasta benéfica inexistente hasta los nombres de sus restaurantes favoritos, creando una biografía ficticia que debían memorizar antes de partir hacia Sagaró. Regla número 1. Está terminantemente prohibido el contacto físico innecesario cuando no haya testigos o cámaras cerca. No quiero malentendidos sobre la naturaleza profesional de este acuerdo, leyó Elena en voz alta, sintiendo una punzada de irritación ante la frialdad de Rodrigo, quien la observaba con la misma objetividad con la que analizaría un balance de cuentas. Rodrigo asintió con la cabeza, levantándose para caminar hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de los rascacielos de la Castellana, su figura recortada contra el cielo gris de Madrid, como un titán que desprecia la vulnerabilidad de la tierra. Regla número 2. No se harán preguntas sobre el pasado personal que no hayan sido aprobadas previamente en este guión. Mi vida privada es un territorio cerrado y espero que el tuyo también lo sea para evitar filtraciones que Paloma pueda usar en nuestra contra, añadió él con un tono que denotaba que no era solo una regla de negocios, sino una armadura que protegía heridas que Elena aún no podía ver. Ella apretó los puños bajo la mesa, sintiendo que aquel hombre estaba intentando restaurar su imagen de la misma forma que ella restauraba un juguete, eliminando lo que sobraba y puliendo la superficie, pero olvidando que lo más valioso siempre estaba en el interior, en las marcas que el tiempo y el dolor dejaban en el alma. Entiendo perfectamente, señor Valenzuela. Seré la prometida perfecta, la que sonríe en las fotos y la que valida su supuesta humanidad. Pero no olvide que este contrato termina el lunes y que después de eso no quiero volver a ver su cronómetro de oro ni su arrogancia en mi taller, replicó ella, firmando el documento con una caligrafía firme y elegante. Los días previos al viaje se convirtieron en un entrenamiento intensivo de simulación social, donde Elena y Rodrigo pasaban horas en el estudio de ella o en la oficina de él, tratando de aprender los gestos y las anécdotas que harían que su relación pareciera real ante los ojos de los demás. Rodrigo intentaba memorizar los nombres de los materiales de restauración que Elena usaba, aunque para él todo se reducía a sustancias químicas y madera vieja, mientras que ella trataba de entender la complejidad de las fusiones de empresas sin aburrirse mortalmente. Tienes que mirar el carrusel con más cariño, Rodrigo, como si realmente entendieras que cada pieza cuenta una historia de alguien que fue feliz teniéndolo, no como si estuvieras contando el inventario de un almacén, le reprochó ella una tarde mientras intentaban ensayar una mirada de complicidad frente a un espejo. Él suspiró, dejando a un lado su tableta electrónica y acercándose al banco de trabajo, donde la luz de la tarde filtrada por el tragaluz creaba sombras alargadas sobre los juguetes. A veces olvido que hay cosas que no se pueden medir con eficiencia, Elena. Supongo que vivir rodeado de números te hace perder la perspectiva,
de lo que realmente importa para la gente común, admitió él en un susurro casi inaudible, un raro momento de honestidad que hizo que ella se detuviera y lo mirara de una forma diferente, notando por primera vez la soledad que habitaba en los rincones de su mirada. El momento de la verdad llegó cuando se subieron al coche privado que los llevaría hacia la Costa Brava. Un viaje largo donde el silencio entre ambos estaba cargado de una tensión que iba mucho más allá del simple nerviosismo por la mentira que estaban a punto de representar. Elena observaba el paisaje cambiar de los campos secos de Castilla a los pinos verdes y el azul intenso del Mediterráneo, sintiendo que con cada kilómetro se alejaba más de su zona de confort y se adentraba en un territorio donde las apariencias eran la única moneda válida. Rodrigo, por su parte, revisaba constantemente su reloj, aunque esta vez no parecía ser por impaciencia, sino por una inquietud que intentaba camuflar con su habitual máscara de indiferencia. Paloma estará esperando cualquier señal de debilidad, Elena. Ella conoce tu historia y sabe que el estudio es tu vida, así que usará eso para intentar desestabilizarte frente a los invitados, le advirtió Rodrigo mientras entraban en el recinto del resort de lujo en Sagaró, un lugar de una belleza insultante donde la élite se reunía para celebrar el amor en un entorno de mármol y flores exóticas. Elena respiró hondo, ajustando el anillo de zafiro falso que Rodrigo le había entregado esa mañana, una réplica perfecta de una joya de familia, y sintió que la farsa estaba a punto de convertirse en su única realidad durante las próximas 48 horas. Al bajar del coche, fueron recibidos por un enjambre de fotógrafos y conocidos que cuchicheaban al ver al soltero de oro del brazo de la joven restauradora que Paloma de la Torre había intentado borrar del mapa social de Madrid. Elena sintió el brazo de Rodrigo rodear su cintura con una firmeza que, aunque ensayada, le proporcionó una extraña sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo, mientras él sonreía a las cámaras con una naturalidad que casi la asustó. Recuerda, somos el centro del universo ahora mismo, así que mantén la barbilla alta y no dejes que el brillo de sus diamantes te ciegue. Tú tienes algo que ellos nunca podrán comprar, le susurró él al oído, su aliento rozando su cuello y enviando un escalofrío que ella atribuyó rápidamente a la brisa marina. Paloma apareció de repente, vestida con un diseño de alta costura que gritaba opulencia y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, flanqueada por el exnovio de Elena, quien lucía incómodo ante la presencia de Rodrigo. Elena, querida, qué sorpresa tan inesperada que hayas podido venir, y veo que has traído al mismísimo Rodrigo Valenzuela. Supongo que los milagros existen, incluso para los talleres que están a punto de cerrar, comentó Paloma con una voz melosa que ocultaba un veneno mortal, esperando ver una grieta en la fachada de su antigua amiga. Elena no vaciló, apoyando su cabeza ligeramente en el hombro de Rodrigo, mientras mostraba el anillo de zafiro con una elegancia que dejó a Paloma sin palabras por un segundo, sintiendo cómo el CEO apretaba su mano en un gesto de apoyo silencioso que no estaba en el guión original. Cuando tienes a alguien que valora la integridad y el trabajo duro tanto como yo, Paloma, los milagros se convierten en realidades cotidianas. Rodrigo y yo estamos aquí para celebrar no solo tu boda, sino el futuro que estamos construyendo juntos, lejos de las imitaciones baratas, respondió Elena, logrando que el color desapareciera de las mejillas de su rival mientras un grupo de invitados se acercaba para felicitar a la nueva pareja de moda. Rodrigo tomó la palabra con una elocuencia magistral, hablando de cómo la pasión de Elena por restaurar la belleza del pasado lo había cautivado,
transformando su imagen de tiburón financiero en la de un hombre que finalmente había encontrado su ancla. Fue un momento de triunfo absoluto, pero mientras caminaban hacia su suite presidencial frente al mar, Elena se dio cuenta de que la línea entre la actuación y la realidad se estaba volviendo peligrosamente borrosa y que el contrato que habían firmado no los protegería del incendio que estaba empezando a arder entre los dos. Una vez dentro de la suite, el silencio volvió a ser el protagonista, solo roto por el sonido de las olas rompiendo contra las rocas debajo del balcón, mientras Elena se descalzaba y sentía el peso de la mentira sobre sus hombros. Rodrigo se quitó la chaqueta y desanudó su corbata, luciendo más humano y vulnerable bajo la luz suave de la habitación, sin la protección de su escritorio de cristal ni su cronómetro de oro. ¿Lo he hecho bien? ¿He sido lo suficientemente convincente para el gran Rodrigo Valenzuela o he fallado en alguna de las cláusulas de tu preciado contrato?, preguntó ella, apoyándose en la barandilla del balcón, mientras el viento marino despeinaba su cabello. Rodrigo se acercó a ella, quedando a escasos centímetros de su rostro, y por un instante el CEO desapareció para dejar paso a un hombre que parecía estar viendo a Elena por primera vez, sin los prejuicios de su estatus social ni sus ambiciones de poder. Has sido perfecta, Elena, mucho más de lo que cualquier contrato podría haber exigido. El problema es que empiezo a sospechar que la única mentira en esta habitación es el hecho de que seguimos llamando a esto una farsa, confesó él con una voz que vibraba con una emoción contenida que la dejó sin aliento. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, atrapada entre el deseo de creer en las palabras de Rodrigo y el miedo de ser nuevamente una víctima de las promesas incumplidas, como lo fue con su padre y con el ex prometido que ahora se casaba con su enemiga. La tensión entre ambos era casi insoportable, una atracción gravitatoria que desafiaba todas las leyes de la logística y la razón que Rodrigo tanto amaba. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Elena vibró con un mensaje anónimo que hizo que su sangre se congelara. Era una fotografía del contrato que habían firmado en la oficina, enviada desde un número oculto, con un texto que decía: las restauradoras de juguetes rotos no deberían jugar en la Liga de los Grandes. El lunes todo el mundo sabrá la verdad sobre vuestro pequeño negocio. Elena miró a Rodrigo con los ojos llenos de pánico, dándose cuenta de que Paloma no se iba a rendir tan fácilmente y que el escándalo que intentaban evitar estaba a punto de estallar en sus manos, amenazando con destruir no solo el estudio de su abuelo, sino también la incipiente conexión que estaban haciendo entre ellos en la penumbra de aquella suite de lujo. La luz del amanecer sobre la Costa Brava se filtraba a través de las cortinas de seda de la suite, tiñendo el dormitorio de un tono ámbar que recordaba a Elena al barniz fresco que solía aplicar sobre las maderas nobles de su taller. Sin embargo, la calidez del sol no lograba disipar el frío glacial que el mensaje anónimo había instalado en su pecho, una amenaza silenciosa que pendía sobre su cabeza como la hoja de una guillotina dispuesta a cercenar su futuro. Rodrigo estaba de pie frente al ventanal, ya vestido con una camisa de lino blanco que resaltaba su bronceado y su postura impecable, pero había algo en la rigidez de sus hombros que delataba que él también estaba procesando el peligro inminente. No podemos permitir que el miedo dicte nuestros movimientos ahora, Elena. Si Paloma tiene una foto de ese contrato, nuestra única defensa es hacer que la realidad sea tan deslumbrante que cualquier prueba en contra parezca una falsificación malintencionada de una mujer despechada, afirmó él, girándose para mirarla con una intensidad que hizo que el aire se volviera denso en la habitación. Elena se sentó en el borde de la cama, apretando el anillo de zafiro falso contra su piel,
dándose cuenta de que la farsa ya no era solo una estrategia de negocios, sino una trinchera desesperada en la que ambos estaban atrapados, obligados a confiar el uno en el otro, mientras el mundo exterior afilaba sus garras para despedazarlos en el primer descuido. Bajaron a desayunar a la terraza del resort, un espacio de mármol blanco rodeado de bugambillas en flor, donde la brisa marina transportaba el aroma del café recién hecho y el salitre del Mediterráneo, creando una atmósfera de paz que resultaba casi insultante dadas sus circunstancias. Cada paso que daban estaba siendo observado por los invitados de la boda, quienes analizaban cada gesto, cada mirada y cada roce de manos con la voracidad de quien busca una debilidad en una obra de arte perfecta. Rodrigo, haciendo gala de su entrenamiento en la frialdad corporativa, se comportaba como el prometido devoto, apartando la silla para Elena y rozando su mejilla con una delicadeza que ella sabía fingida, pero que aún así provocaba un incendio bajo su piel. Debemos empezar con el intercambio de anécdotas que estipula el contrato. Cuéntame algo de tu abuelo que no esté en los registros públicos, algo que me permita hablar de ti con la autoridad de quien conoce los rincones más oscuros de tu alma, le susurró él mientras le servía un zumo de naranja. Sus ojos grises clavados en los de ella con una urgencia que no admitía réplicas. Elena suspiró, sintiendo que estaba a punto de entregarle una parte de su verdadera esencia al hombre que, hasta hacía unos días, representaba todo lo que ella despreciaba del sistema que estaba asfixiando su pequeño mundo de juguetes y recuerdos. Mi abuelo solía decir que los juguetes rotos son los únicos que tienen una historia que vale la pena contar, porque sus cicatrices son la prueba de que alguien los amó lo suficiente como para desgastarlos. Comenzó Elena, su voz volviéndose suave y melancólica mientras jugaba con una miga de pan sobre el mantel de hilo. Le contó cómo el viejo artesano la sentaba en su regazo y le enseñaba a escuchar el lenguaje de la madera, a entender que cada golpe de gubia era una conversación con el pasado y cómo su padre se marchó prometiendo que volvería con las herramientas necesarias para salvar el taller, una promesa que se disolvió en el aire como el humo de las chimeneas en invierno. Rodrigo la escuchaba con una concentración absoluta, su cronómetro de oro olvidado por primera vez sobre la mesa, mientras la máscara de Seo arrogante empezaba a mostrar grietas por las que se filtraba una empatía que él no sabía que poseía. Mi padre nunca volvió, Rodrigo, y desde entonces he vivido intentando demostrar que el legado de mi abuelo no fue un error, que la belleza de lo manual tiene un valor que vuestras máquinas de logística y vuestros algoritmos de eficiencia nunca podrán comprender ni replicar, sentenció ella, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse, una vulnerabilidad que no estaba en el guión y que la dejaba expuesta ante el hombre más peligroso de su vida. Rodrigo guardó silencio durante un largo minuto, observando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo en una línea de azul infinito, antes de responder con una confesión que Elena no vio venir y que cambió para siempre la percepción que tenía de su jefe insoportable. Yo nunca tuve un taller, ni un abuelo que me hablara de cicatrices. Mi infancia fue una sucesión de internados de lujo y despachos de caoba, donde el afecto se medía en términos de rendimiento académico y obediencia al apellido. «Valenzuela», admitió él, su voz perdiendo la autoridad habitual para volverse áspera y cansada. Confesó que el reloj de oro que siempre consultaba no era un símbolo de poder, sino el último regalo de un padre que nunca tuvo tiempo para abrazarlo, un recordatorio constante de que la vida es una cuenta atrás, donde el éxito es la única forma de no ser olvidado por una familia que solo valora lo que puedes producir. En ese instante, en medio del lujo obsceno de Sagaró, la restauradora de juguetes, y
El magnate de la logística se encontraron en un terreno común de soledad y abandono, descubriendo que ambos eran piezas dañadas que intentaban desesperadamente encajar en un rompecabezas que no les pertenecía, unidos por un contrato de mentiras que estaba empezando a revelar verdades incómodas. La paz del desayuno se rompió cuando Paloma de la Torre apareció en la terraza, luciendo un conjunto de seda color melocotón que resaltaba su bronceado artificial y una sonrisa que Elena reconoció de inmediato como la de un depredador que acaba de oler sangre. Venía acompañada de un grupo de influyentes del sector inmobiliario, hombres y mujeres, que miraban a Elena con una mezcla de condescendencia y envidia, preguntándose cómo una simple artesana de barrio había logrado casar al soltero más codiciado del país. Vaya, parece que los futuros esposos están disfrutando de una mañana idílica. Aunque me pregunto cuánto de este idilio es real y cuánto es simplemente una excelente labor de restauración, algo en lo que Elena es, como todos sabemos, una verdadera experta en ocultar defectos, comentó Paloma con una risa cristalina que ocultaba un veneno mortal. Elena sintió que la rabia le recorría la espina dorsal, pero antes de que pudiera responder, Rodrigo se puso de pie y rodeó sus hombros con un brazo protector, su presencia llenando el espacio con una autoridad que hizo que incluso Paloma retrocediera 1 milímetro. La restauración, Paloma, consiste en devolver el valor original a lo que otros no tienen la capacidad de apreciar. Supongo que para alguien que prefiere las imitaciones brillantes y el plagio sistemático, la autenticidad de nuestra relación debe resultarles algo incomprensible, replicó Rodrigo con una elegancia gélida que dejó a la socialité sin palabras frente a sus amigos. Después del tenso encuentro, Rodrigo sugirió un paseo por el camino de ronda que bordeaba los acantilados, un lugar donde el rugido de las olas y la distancia de la multitud les permitiría hablar con libertad sobre el próximo paso de su plan. Mientras caminaban entre pinos y rocas escarpadas, Elena notó que un fotógrafo, probablemente contratado por la propia Paloma o por alguna revista del corazón, lo seguía a una distancia prudencial, buscando la imagen definitiva que confirmara el romance del año. Es el momento del midpoint, Elena. Según el guión de cualquier gran historia de amor, ahora es cuando el público necesita una prueba irrefutable de que nuestra pasión ha superado las barreras de lo convencional, le susurró Rodrigo, mientras se detenían en un mirador natural que dominaba una cala de aguas turquesas. Sin previo aviso y con la precisión de quien ha ensayado cada ángulo bajo los focos de una sala de juntas, Rodrigo tomó el rostro de Elena entre sus manos y la besó con una intensidad que nada tenía que ver con las cláusulas de un contrato legal o las exigencias de una campaña de imagen. Fue un beso que sabía a sal marina y a una necesidad desesperada de conexión, una invasión de los sentidos que hizo que el tiempo se detuviera y que el corazón de Elena latiera con una fuerza que amenazaba con romper sus costillas. Cuando se separaron, la respiración de ambos era errática y los ojos de Rodrigo ya no reflejaban la frialdad del acero, sino un torbellino de emociones que él mismo parecía incapaz de catalogar o controlar. El clic de la cámara a lo lejos confirmó que la misión había sido un éxito, pero para Elena, ese contacto físico había roto la regla más importante de su acuerdo, la de mantener sus sentimientos a salvo de la farsa pública que estaban representando. Eso no estaba en el cronograma, Rodrigo. Se suponía que el contacto físico debía ser puramente performativo. No así, tartamudeó ella, tratando de recuperar su compostura mientras el calor del beso seguía quemando sus labios como una marca indeleble. Él la observó en silencio, ajustando su reloj de oro con un gesto nervioso que delataba que el midpoint
También lo había afectado a él de una forma que no podía procesar con su lógica habitual. A veces, Elena, para que una mentira sea creíble, hay que alimentarla con fragmentos de realidad, aunque esos fragmentos acaben quemándonos las manos a ambos. Ahora volvamos, tenemos una cena de ensayo y Paloma no se quedará de brazos cruzados después de lo de esta mañana, respondió él, recuperando su máscara profesional, pero con una sombra de vulnerabilidad que Elena ya no podía ignorar. De regreso al hotel, el ambiente se volvió aún más asfixiante cuando Elena descubrió que su habitación había sido registrada sutilmente mientras estaban fuera. Nada faltaba, pero las herramientas de restauración que siempre llevaba consigo estaban movidas de sitio y el cajón donde guardaba su diario personal había sido forzado. La sensación de ser observada en cada rincón del resort se convirtió en una paranoia tangible, haciéndola sentir que las paredes de mármol del hotel se cerraban sobre ella como las de una prisión de lujo donde Paloma era la carcelera. Rodrigo, al enterarse de la intrusión, ordenó de inmediato un cambio de seguridad privada, pero Elena sabía que el verdadero peligro no venía de un ladrón común, sino de la información que Paloma estaba acumulando para destruirla en el momento de máxima audiencia. Ella sabe que el anillo es falso, Rodrigo. Lo notó en la forma en que lo miro, con esa mezcla de asombro y miedo, y no descansará hasta demostrar que todo esto es un montaje para salvar mi taller y tu imagen de CEO sin escrúpulos, confesó Elena mientras se preparaba para la cena de ensayo, vistiéndose con un diseño de seda en color ámbar que recordaba a las puestas de sol sobre los tejados de Madrid, evitando el color azul que tanto detestaba. La cena de ensayo se celebró en un jardín frente al mar, iluminado por miles de luces de hadas que creaban un ambiente de cuento de hadas que contrastaba brutalmente con la tensión que se respiraba bajo la superficie de las conversaciones educadas. Elena se sentó al lado de Rodrigo, sintiendo el calor de su cuerpo cerca del suyo y dándose cuenta de que, a pesar de todo, él era el único aliado en el que podía confiar en medio de aquel océano de hipocresía y ambición desmedida. Paloma, sentada frente a ellos, no dejaba de lanzar pullas disfrazadas de cumplidos, mencionando constantemente la supuesta crisis financiera de los pequeños negocios en Madrid, y cómo las grandes corporaciones como Valenzuela Logística solían absorberlos sin piedad. Es irónico, ¿verdad, Rodrigo?, que tú, el hombre que ha construido su imperio sobre la base de la optimización y el frío cálculo, termines enamorado de alguien que se dedica a perder el tiempo reparando juguetes viejos que ya nadie quiere, comentó Paloma, elevando su copa de champán con un gesto de falsa camaradería que hizo que todos los comensales guardaran un silencio sepulcral. Rodrigo apretó la mano de Elena bajo la mesa, sus dedos entrelazándose con una firmeza que era por primera vez un gesto de cuidado real y no una exigencia del contrato. Lo que tú llamas perder el tiempo, Paloma, yo lo llamo encontrar valor en lo que es permanente y verdadero, algo que en tu mundo de influencias efímeras y éxitos prestados parece ser un concepto totalmente ajeno, respondió Rodrigo con una voz que vibraba con una convicción que sorprendió incluso a Elena, quien lo miró de reojo y descubrió un brillo de orgullo en sus ojos que no estaba dirigido a las cámaras, sino directamente a ella. En ese instante, la dinámica de gato y rato dio un giro inesperado. Rodrigo ya no estaba solo defendiendo su imagen, estaba defendiendo la integridad del trabajo de Elena y el legado de su abuelo, cruzando una línea roja que el contrato prohibía terminantemente, el involucramiento emocional genuino con la vida de la otra persona. La tensión en la mesa era tan alta que parecía que el aire mismo iba a estallar en llamas, hasta que un camarero se acercó a Elena y le entregó una nota discreta doblada en 4 partes,
cuyo remitente era desconocido, pero cuyo contenido prometía cambiar el curso de la noche de una forma devastadora. Elena abrió el papel con manos temblorosas, leyendo una frase que la dejó sin aliento. Tengo la grabación de tu oficina donde confiesas que este noivado es solo un negocio. Si no abandonas el resort antes de medianoche, la pondré en todas las pantallas gigantes durante el baile de mañana. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La opulencia del jardín se volvió borrosa y el sonido de las risas de los invitados se transformó en un zumbido ensordecedor que amenazaba con hacerla perder el conocimiento. Miró a Rodrigo, quien al notar su palidez extrema, se disculpó rápidamente con los comensales, alegando que su prometida necesitaba un poco de aire fresco debido al cansancio del viaje, escoltándola lejos de las miradas curiosas de Paloma y su séquito. Una vez en la penumbra del jardín de cactus del hotel, Elena le entregó la nota a Rodrigo, sintiendo que la farsa había llegado a su fin y que el estudio de su abuelo estaba perdido para siempre bajo las deudas y la humillación pública. Se acabó, Rodrigo. Ella tiene la grabación, tiene el contrato y tiene el poder para destruirnos a ambos en el momento más importante de tu carrera y de mi vida. No hay forma de restaurar una mentira cuando la verdad ya ha sido expuesta de forma tan cruda. Sollozó ella, dejando que por fin las lágrimas de meses de angustia fluyeran por sus mejillas. Rodrigo leyó la nota con una expresión de furia contenida, pero en lugar de rendirse, sus ojos se iluminaron con una determinación gélida que Elena nunca había visto antes, ni siquiera en sus reuniones de negocios más agresivas. Paloma cree que ha ganado porque piensa que somos iguales a ella, que nos movemos solo por el interés y el miedo, pero se equivoca en una cosa fundamental. Ella no sabe que este contrato ya ha dejado de ser una farsa para mí, declaró él, tomándola de los hombros y obligándola a mirarlo directamente a los ojos, ignorando el tic-tac de su reloj de oro que antes dictaba su vida. Elena lo observó confundida, sin entender cómo un hombre de su posición podía estar dispuesto a arriesgarlo todo por una restauradora de juguetes y un taller en quiebra, hasta que recordó la regla del contrato que prohibía preguntas sobre el pasado personal y comprendió que Rodrigo también estaba huyendo de su propia prisión de cristal. Hay algo que no sabes, Elena. He pasado las últimas noches contactando con los anticuarios más importantes de Europa para localizar la pieza original que tu abuelo consideraba su obra maestra y que fue vendida para pagar tu educación hace años, confesó él en un susurro cargado de una ternura inesperada. Le reveló que había logrado recuperar el carrusel de madera dorada que ella creía perdido para siempre y que ya estaba en camino hacia Madrid, un gesto de cuidado que valía más que cualquier condonación de deuda o anillo de zafiro falso. El micro cliffhanger de esta segunda parte ocurrió cuando, mientras Rodrigo intentaba consolar a Elena, un flash repentino iluminó el jardín de cactus desde una de las suites superiores del hotel, revelando que Paloma no solo los estaba amenazando, sino que estaba documentando cada momento de su supuesta crisis de pareja para añadir más drama al video de la revelación. La vulnerabilidad que acababan de compartir estaba ahora en manos de su enemiga, convertida en material para una narrativa que los presentaría no solo como fraudes, sino como patéticos oportunistas que intentaban fingir sentimientos para salvar sus respectivas fortunas. Tenemos que actuar ahora, Elena. Mañana es el gran día y si vamos a caer, lo haremos bajo nuestros propios términos, revelando que a veces lo que empieza como una restauración por encargo acaba convirtiéndose en la creación de algo nuevo y real que nadie puede destruir con una simple grabación, sentenció Rodrigo mientras se preparaban para la batalla final en el salón de baile.
sin saber que el mayor secreto de Paloma aún estaba por ser descubierto y que Elena tenía en sus manos la herramienta definitiva para desenmascarar el plagio que lo inició todo. El día de la gran boda en Sagaró amaneció con una bruma densa que se aferraba a los acantilados de la Costa Brava, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento ante la tormenta social que estaba a punto de desatarse en el hotel. Elena pasó las horas previas a la ceremonia encerrada en el laboratorio improvisado que había montado en el escritorio de su suite, utilizando sus lupas de aumento y reactivos químicos para analizar una serie de fotografías de las piezas de la nueva colección que Paloma de la Torre presentaría esa noche. Sus ojos de restauradora, acostumbrados a detectar la más mínima inconsistencia en las fibras de madera y las capas de barniz, identificaron de inmediato un patrón que le hizo dar un vuelco al corazón. Las juntas de unión y el tipo de pátina que Paloma reclamaba como su gran innovación técnica eran, en realidad, una copia exacta de los métodos experimentales que el abuelo de Elena había desarrollado en la soledad de su taller en Madrid. No solo me ha robado mi pasado y mi paz, Rodrigo, sino que está construyendo su imperio sobre la mentira técnica más flagrante que he visto en mi carrera. Estas piezas no son creaciones originales, son reproducciones industriales disfrazadas con un barniz de autenticidad que solo alguien con mi formación podría desenmascarar bajo la luz adecuada, explicó Elena con una firmeza que hizo que Rodrigo dejara de lado su teléfono de empresa para observar las pruebas con una mezcla de admiración y furia compartida. La gala final se celebró en el salón de baile principal del resort, un espacio de techos altísimos, decorados con pan de oro y arañas de cristal que proyectaban 1000 destellos sobre una multitud vestida con las mejores galas de la burguesía española. Elena entró en el salón del brazo de Rodrigo, sintiendo que su vestido de seda color ámbar fluía a su alrededor como lava incandescente, marcando un contraste absoluto con la frialdad de las miradas que recibía de aquellos que ya habían escuchado los rumores filtrados por Paloma. Rodrigo caminaba con una seguridad renovada, su mano apoyada firmemente en la cintura de Elena, transmitiéndole un calor que ya no era parte de ninguna estrategia de marketing, sino una promesa silenciosa de que esa noche la verdad sería la única moneda de cambio aceptada. Mantén la cabeza alta, Elena, porque hoy no eres solo la restauradora del barrio de las letras, sino la mujer que va a enseñarle a esta élite de cartón piedra lo que significa realmente tener una columna vertebral hecha de integridad, le susurró él al oído mientras se acercaban a la mesa presidencial donde Paloma y su flamante esposo brindaban con una arrogancia que parecía llenar todo el salón. El aroma a flores exóticas y perfumes caros se sentía pesado, casi asfixiante, pero Elena respiró hondo, sintiendo en su bolso el peso del sobre con las pruebas químicas que destruirían la carrera de su rival para siempre. El clímax de la noche comenzó cuando Paloma, aprovechando el silencio entre platos para realizar un brindis que todos sabían que sería una emboscada, se puso de pie con una copa de cristal de Bohemia y una sonrisa que recordaba a la de una hiena acechando a su presa. Con una voz que proyectaba una falsa humildad, empezó a hablar de la importancia de la honestidad en el diseño y de cómo algunos conocidos del pasado intentaban medrar a la sombra del éxito ajeno mediante simulaciones románticas que daban vergüenza ajena. Es un honor para mí presentar mi nueva línea de mobiliario de autor, piezas que respiran alma y verdad, a diferencia de esos amores de contrato que algunos intentan vendernos con anillos de zafiro, que si los miramos de cerca, no son más que réplicas baratas de un mercadillo de antigüedades,
sentenció Paloma, señalando directamente la mano de Elena mientras un murmullo de asombro y burla recorría las mesas. Elena sintió que el mundo se detenía, que la humillación pública que tanto temía estaba finalmente aquí. Pero antes de que la vergüenza pudiera paralizarla, recordó el tacto de la madera rugosa de su taller y la voz de su abuelo diciéndole que la verdad siempre sobrevive al fuego si está bien protegida. Se puso de pie con una elegancia que dejó a Paloma sin palabras, quitándose el anillo de zafiro falso y dejándolo sobre el mantel blanco, con un tintineo que resonó en todo el salón. Tienes razón en algo, Paloma. Este anillo es una réplica, un objeto de utilería en una farsa que acepté representar para salvar lo único que me importa, la memoria de mi familia y la honestidad de mi trabajo. Comenzó Elena con una voz clara y potente que no tembló ni un solo segundo bajo los focos de la gala. Pero lo que es una verdadera falsificación es la colección que estás presentando hoy, porque cada una de esas piezas utiliza el método de restauración invertida que mi abuelo creó y que tú plagiaste descaradamente después de entrar en mi estudio como una amiga y salir como una ladrona de sueños, añadió ella, sacando las fotografías macroscópicas y los análisis químicos que mostraban las firmas ocultas de su familia en el diseño estructural de los muebles. El silencio en el salón de baile se volvió sepulcral, una tensión eléctrica que parecía hacer vibrar las copas de cristal mientras los invitados observaban las pruebas en las pantallas gigantes que Elena había logrado piratear gracias a la ayuda de los técnicos de Rodrigo minutos antes. Paloma se puso pálida, sus manos temblaban mientras intentaba balbucear una defensa que nadie estaba dispuesto a escuchar, dándose cuenta de que la pobre artesana la había derrotado en su propio escenario de vanidades. Fue entonces cuando ocurrió el gesto público que nadie esperaba del hombre que siempre había puesto los números por encima de las personas, el gran Rodrigo Valenzuela, quien se puso de pie y se colocó al lado de Elena frente a toda la élite empresarial de España. En lugar de apartarse de ella para salvar su imagen de CEO impecable, tomó su mano con una ternura que conmovió incluso a los inversores más cínicos del Consejo de Administración. He pasado años creyendo que el éxito se medía en la eficiencia de una cadena de suministro y en la frialdad de un contrato de fusión, pero Elena me ha recordado que no hay logística capaz de transportar el valor de la dignidad humana, declaró Rodrigo, mirando fijamente a la cámara que transmitía el evento. El contrato de noivado que firmamos fue un error nacido de mi propia arrogancia, pero los sentimientos que han surgido entre estas paredes de mentiras son la única verdad que me importa proteger ahora mismo. Por eso, delante de todos ustedes, quiero entregarle a Elena lo que siempre le perteneció por derecho y que su integridad ha salvado hoy de la ruina. Rodrigo sacó de su chaqueta un documento oficial con el sello del registro de la propiedad de Madrid y se lo entregó a Elena. Era la escritura de propiedad del taller del barrio de las Letras, libre de cargas y a su nombre, comprada con su propio patrimonio personal. Esto no es un pago, Elena, ni es parte de ningún acuerdo de confidencialidad. Es el reconocimiento a la mujer que me enseñó que incluso el hombre más frío puede ser restaurado si se le trata con la paciencia y el amor que tú le das a tus juguetes rotos, concluyó Rodrigo en un susurro que, gracias a los micrófonos del escenario, llegó a cada rincón del Teatro Social de la Costa Brava. Elena tomó el documento con manos trémulas, sintiendo que el peso de generaciones de deudas y miedos desaparecía finalmente de sus hombros, mientras las lágrimas de una victoria real y profunda empezaban a rodar por sus mejillas. El beso que se dieron a continuación no fue un movimiento técnico para las cámaras, ni una exigencia del midpoint de una historia de ficción.
Fue el sello de una alianza inquebrantable entre dos mundos que habían decidido dejar de fingir para empezar a vivir bajo sus propias reglas de autenticidad. Paloma fue escoltada fuera del salón por la seguridad del hotel tras la confirmación pública del plagio, mientras que el ex prometido de Elena se quedaba solo en su mesa dándose cuenta de que había perdido a la única mujer de verdad en un océano de sombras, brillantes y vacías. La resolución práctica de la historia llegó con la misma naturalidad que una capa de cera que se asienta sobre la madera noble tras un largo proceso de restauración. En los días siguientes, el escándalo del plagio de Paloma de la Torre se volvió viral, pero esta vez la narrativa no favorecía a la socialite, sino que encumbraba a Elena Soler como la guardiana de la artesanía tradicional española frente a la depredación del diseño industrial sin alma. Rodrigo, por su parte, tuvo que enfrentarse al consejo de administración de su empresa, pero su nueva imagen de hombre íntegro y comprometido con la cultura nacional atrajo a inversores más éticos que valoraban la transparencia por encima del beneficio rápido, consolidando su posición como CEO de una forma que nunca imaginó. Elena regresó a su estudio de Madrid, pero esta vez no lo hizo con la sombra del desahucio acechando en la esquina, sino con una agenda llena de encargos de museos y coleccionistas privados que querían que ella devolviera la vida a sus tesoros más preciados. La paz que sentía al entrar cada mañana en el taller, con el aroma a resina y serrín dándole la bienvenida, era la prueba definitiva de que la superación no consiste en olvidar el pasado, sino en integrarlo en una nueva estructura más fuerte y hermosa que la original. 6 meses después, la vida en el barrio de las Letras seguía su curso vibrante, con los turistas paseando por las calles empedradas y el eco de los poetas del siglo de oro resonando en cada esquina. Pero para Elena, el tiempo se había detenido en un presente lleno de luz y propósito. El estudio de restauración Soler era ahora un referente nacional, un lugar donde los juguetes rotos encontraban una segunda oportunidad y donde la historia de cada objeto era respetada con una devoción casi religiosa. Una tarde de otoño, mientras Elena trabajaba en la reconstrucción de la caja de música de una anciana que quería dejársela a su nieta, la campanilla de la puerta sonó con ese tono metálico que tanto le gustaba. Rodrigo entró en el taller, pero ya no llevaba su traje de 3 piezas ni su cronómetro de oro. Vestía unos vaqueros y una camisa informal con las mangas remangadas y una caja de madera bajo el brazo que parecía pesarle más por la emoción que por el contenido físico. He aprendido que el tiempo no es algo que se deba medir con relojes de lujo, sino con los momentos en los que logramos que algo que parecía perdido vuelva a brillar con luz propia, comentó él con una sonrisa que ya no tenía rastro de sarcasmo o frialdad corporativa. Rodrigo dejó la caja sobre la mesa de trabajo de Elena y, al abrirla, reveló el carrusel de madera dorada que ella creía perdido para siempre, el que perteneció a su abuelo y que representaba la esencia misma de su infancia y su herencia familiar. Estaba impecable, restaurado con una maestría que solo alguien que amaba profundamente la profesión o a la profesional podría haber logrado con tal nivel de detalle y perfección. Lo encontré en una subasta privada en Viena y quise que volviera a casa, pero no como un trofeo de caza, sino como el recordatorio de que algunas cosas son invaluables y no deben estar nunca a la venta, explicó Rodrigo, mientras Elena acariciaba las crines doradas de los caballos de madera con una emoción que le impedía hablar. Se quedaron en silencio durante un largo rato, simplemente disfrutando de la compañía mutua y del sonido del carrusel girando lentamente sobre la mesa. Una melodía que unía sus pasados imperfectos con un futuro que ya no necesitaba de contratos
ni de falsos noivados para ser real. Habían descubierto que la mejor restauración es la que se hace en el corazón, eliminando las capas de miedo y orgullo, para dejar que la esencia original de cada uno brille sin máscaras. El epílogo de su historia se escribió en las calles de Madrid, bajo un cielo de terciopelo azul, que prometía nuevas aventuras y retos que ya no tendrían que enfrentar solos. Elena e Rodrigo caminaban de la mano hacia un pequeño restaurante de la zona, lejos de los flashes de la prensa y de las intrigas de la alta sociedad, disfrutando de la sencillez de un amor que había nacido en la adversidad y se había fortalecido en la verdad compartida. El taller de juguetes estaba a salvo. La dignidad de la familia Soler estaba restaurada y, en el gran libro de sus vidas, aquel capítulo de mentiras y apuestas se había cerrado definitivamente para dar paso a una narrativa escrita con la tinta indeleble de la confianza y el respeto mutuo. Mientras el sol se ponía tras las cúpulas históricas de la ciudad, Elena sintió que finalmente había encontrado la pieza que faltaba en su propia restauración personal, la certeza de que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en la capacidad de reconstruirse a sí misma después de cada caída. La historia de la restauradora y el CEO terminó no con un final de cuento de hadas, sino con el inicio de una vida auténtica, donde cada cicatriz era una medalla de honor y cada día una oportunidad para demostrar que lo verdadero siempre encuentra su camino de vuelta a casa.